Buenas tardes, mis amigos. Es un gusto volverlos a ver. Perdón que me haya alejado un par de semanas, pero tuve bastante trabajito subiendo algunos videos sobre teletrabajo en México y cómo esta nueva modalidad de trabajar en casa está siendo muy utilizada a nivel mundial y ahora en México por la situación que estamos viviendo. Este video lo quiero enfatizar o enfocar a a un tema que la Universidad Autónoma del Estado de México me ha solicitado para poder orientar, poder apoyar a la base estudiantil, al académico y a los trabajadores de la misma sobre cómo manejar el duelo en época de pandemia. Un tema muy, muy delicado, muy triste, porque quizá muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de haber perdido un familiar o un conocido. Y esto en esa condición, ahorita en esas condiciones, pues nos genera mucha tristeza y mucha impotencia poder dar algunas sugerencias, las cuales están limitadas por el no contacto, la despedida de no abrazo, no acercamiento, no apapacho, hace que el duelo se acentúe. Pero bueno, voy a permitirme presentarles a ustedes lo que es la presentación que preparé para la universidad. Esto me va a servir de preparación y de práctica para hablar a este mercado. El tema es manejo del duelo en época de pandemia. Es un tema, como les mencionaba, muy actualizado porque por las condiciones que estamos viviendo. ¿Cuál es el propósito que planteo dentro de esta plática? Bueno, es establecer los mecanismos de defensa ante las pérdidas de un ser querido, resultado de la pandemia COVID-19, resaltando las etapas del proceso del duelo, de acuerdo a Elizabeth Kubler-Ross, una investigadora, una científica, una médico que dedicó toda su vida bajo esta condición de estudiar el bien morir de las personas. Y esta plática va a tener una segunda parte que es las acciones que voy a recomendar para la integración del ser humano. Porque recordemos que un duelo fragmenta, fractura a la persona y lo que tenemos que hacer es nuevamente unificarla. Entonces vamos a dar una serie de acciones en la segunda cápsula. Pero antes de empezar, quisiera manifestar algo que considero pertinente. No pretendo con mi plática, con esta cápsula, menospreciar y mucho menos evitar la atención especializada en cualquier momento que se requiera, en cualquier momento que requiera una persona que se encuentre bajo una condición bastante, digamos, arriesgada para su estabilidad emocional, lo lo más seguro es que vayan a atenderse con un especialista, con un psicólogo que maneje duelos, con un tanatólogo o tanatóloga, que puede ser una persona de salud mental, física, médico, enfermera o alguien que se haya especializado en esta rama. No duden de hacerlo lo más pronto posible. Después de esta recomendación, esta sugerencia, que pongo, que repito con pues con un deseo de que no se requiera tanto, pero es importante
Si ya siento mucha inestabilidad emocional, acudir con ellos. ¿Pero qué es el duelo? El duelo tiene una definición y un origen. Hablando del duelo, su origen, etimológicamente hablando, viene del latín dolus, que significa dolor, y es la respuesta emotiva natural a la pérdida de alguien o de algo. No precisamente de una persona, sino puede ser algo o alguien. Se manifiesta en el proceso de reacciones personales que siguen a una separación de una persona o un objeto. Paralelo a este término de duelo, quiero también enfatizar el término luto, que también viene del latín lugere, que significa llorar. Es la aflicción por la muerte de una persona querida o muy cercana a uno. Se manifiesta con signos visibles, externos, taquicardia, llanto, ¿sí? Un comportamiento social, aislamiento, y se establecen muchos ritos, a veces o muy frecuentemente religiosos. Se asocia mayormente este término de luto a la pérdida o la muerte de un ser querido. Pero siguiendo con este concepto, yo les pido de favor que me permitan empatar semánticamente la palabra duelo como dolor o luto. O sea, vamos a hacerlo, aunque no esté correctamente, como un sinónimo de, ya que esto hace, abate, lastima, desequilibra a una persona, la somete a una situación de dolor, que este dolor se puede presentar en sentimientos de angustia y pena. Y el dolor puede intensificarse cuando hay un cambio radical en su estabilidad, no solamente emocional, sino económica o de integración familiar. Partamos de la siguiente información general. El ser humano yo lo concibo como un ser biopsicosocial y más en este momento. Un duelo va a afectar tanto el aspecto biológico, psicológico y social. ¿Esto qué significa? Que un duelo, un dolor, lo vamos a reflejar en el aspecto fisiológico. Lo puedo yo somatizar y convertir ese duelo a un dolor muscular, dolor de cabeza, una opresión en el pecho, taquicardia, un enfriamiento de las extremidades, tanto superiores como inferiores, presión arterial alta o baja, dependiendo del mecanismo de la persona. Pero también este duelo puede afectar el aspecto social, en el cual hay distanciamiento, hay aislamiento, hay rencor, resentimiento. El dolor o el duelo puede también fracturar a la familia y por ende también hay un aspecto psicológico, el dolor del alma, de la emoción, esas emociones que se disparan en un momento dado sin ser o poder ser explicadas. Todo esto va a ser representado por el primer mecanismo del ser humano, que yo lo llamo como mecanismo de defensa, que es el estrés. Al momento de sentir estrés, me está dando mi cuerpo una señal de que estoy sometiendo mi estabilidad a una condición que a lo mejor no estoy preparado para hacerlo, ya que el estrés me está avisando que estoy rebasando los márgenes permisibles de poder manejar esta situación. Pero hablando de estrés, ¿qué es el estrés? Ya lo vimos en una cápsula que los invito a que lo vean, pero el estrés es la respuesta fisiológica del ser humano ante eventos inesperados que generan cambios, ajustes, presión, desafíos o amenazas. Y este estrés todos lo tenemos, estamos inmersos en un proceso de estrés. Pero hay dos grandes tipos de estrés. El estrés, el cual, de acuerdo a mis capacidades, a mi resiliencia, establezco un umbral de tolerancia
el cual si no rebasa esa tolerancia, voy a estar controlando ese estrés. Es un avisor, es algo que me está indicando que tengo que actuar. Y a este estrés que está dentro de esa tolerancia, le voy a llamar eustrés o es un estrés saludable. Todos tenemos ese estrés. Sin embargo, manteniéndonos, vamos a pensar en el umbral que he establecido para manejar el estrés. Hay acontecimientos inesperados muy fuertes que hacen que reaccione de diferente manera y sobre todo rebase mis estándares de permitirme sentirme estresado, el cual va a cambiar muchas situaciones, me va a descontrolar, me va a hacerme sentir que no estoy íntegro, que estoy fraccionado y que no voy a poder actuar en forma natural o esperada. A este estrés le llamamos distrés, que es el estrés no saludable, el estrés enfermizo. Siguiendo con esa tónica, podemos pensar, bueno, ¿cómo surge el estrés? El estrés surge por un sentimiento que es el miedo. Más bien, una emoción que es el miedo. Una emoción que es natural del ser humano. Es una emoción que me ha permitido o ha permitido al hombre sobrevivir en esta faz de la tierra, ya que los eventos en los cuales se sometió el hombre primitivo, nuestros antepasados, a entornos agresivos, a entornos peligrosos, amenazantes, permitieron el manejo de este miedo a sobrevivir. Ahora, este miedo sigue presentándose. A mí me llama la atención que hemos sido educados bajo una cultura de no tener miedo. Y es más, si somos hombres, nos han informado, tú eres hombre y no debes tener miedo. El miedo es algo natural. Tenemos que ayudar a los niños, nos tenemos que ayudar a nosotros, que es una emoción primaria y que este miedo siempre va a existir. Lo que tenemos que hacer es vencer, canalizar esta reacción de miedo a sacar provecho de esa situación. El miedo nos permite reaccionar de tres maneras. Huir, por eso nos ponemos pálidos cuando tenemos miedo, porque la sangre se nos va a los pies para huir, o para pelear, defendernos de la circunstancia amenazante. Y muchas ocasiones es tan fuerte el miedo que nos paraliza. Son tres acciones que nos lleva a responder el miedo. Tenemos que manejarlo. Hablando del distrés, que es el estrés no saludable, el estrés tiene un comportamiento, puede presentarse de dos maneras. Cuando existe una pérdida, el estrés va a generar o angustia, que va a ser una situación fisiológica, una sensación de estrechez o de angustiamiento, de opresión, que se va a reflejar físicamente primordialmente, y la ansiedad, que es una condición de incomodidad más psicológica que física. Un ejemplo de angustia es la opresión que sentimos en el pecho o en el precordial y la garganta que me asfixia y no me permite reaccionar en forma lógica. Me va a paralizar o en su defecto me va a sobrecoger esa emoción y me voy a quedar paralizado. Esto es una manifestación fisiológica. La ansiedad es una situación psíquica, es decir, es una sensación que tengo a nivel mental sobre un peligro eminente que pone en riesgo mi vida o mi estabilidad. Es una reacción o sobresalto tratando de dar solución a un peligro imaginario en muchas ocasiones, no existente. Es algo psicológico. Bajo estas dos premisas, vamos a ver cómo o qué genera el duelo, qué lo genera el duelo. Voy a mencionar algunas frases que posiblemente van a ustedes a concordar conmigo y les va a recordar algunas cosas que quizá han vivido. Pero el duelo, como tal, se presenta en diferentes momentos de nuestra vida. Por ejemplo, está en el caso de Andrés, de 7 años, que perdió su cachorro. Él tiene un duelo. O está en Gaby, de 15 años, que sus padres se divorciaron.
Es un duelo. No, ya no se divorció, pero lo vive como tal, como es la separación de los seres amados. O está en Marilú, 23 años, que la terminó el novio después de 5 o 6 años de relación. Es una pérdida emocional, amorosa. O Jorge, de 46 años, que diagnosticaron a su madre de un tumor maligno cerebral. Es un impacto de salud de un ser querido. O en el caso de Paco, 74 años, hospitalizado por COVID-19. Quiero hacer una connotación en este sentido. Paco fue un familiar que fue hospitalizado el lunes y ayer, o más bien hoy en la madrugada, nos informaron que ya falleció. Vamos a manejarlo, vamos a buscar cómo manejar esta condición con la familia. Y Samuel, de 45 años, que perdió su trabajo. Se dan cuenta, son diferentes sucesos, diferentes circunstancias. Quizá para Samuel, el haber perdido el perrito que puede ser su hijo, no es nada significante, pero para Andrés sí lo es. Pero bueno, esos son tipos de duelos que nos vamos a enfrentar el día con el día. ¿Qué es lo que en un momento dado se establece en la vida? La vida es un continuo, una alta y baja de circunstancias que estamos sometidos a ella. En cualquier momento tenemos un cambio, que ya vimos lo podemos manejar dentro de nuestro parámetro, nuestro nivel de tolerancia y podemos tener un resultado y un estrés, y ese estrés va a ser benéfico o saludable. Sin embargo, hay situaciones de cambio muy fuertes, muy representativos, como puede ser lo que estamos viviendo, el COVID-19. Este cambio nos va a hacer sentir una pérdida. ¿De qué? De relaciones interpersonales, de estabilidad familiar, de trabajo, tenemos que estar recluidos, de contactos con los amigos, con la familia, de, en un momento dado, de libertad para salir sin ningún problema y sobre todo de salud o de vida de nuestros familiares y nuestra. Esta pérdida nos va a llevar a un dolor tremendo, un dolor que no podemos decir, no, espérate, velo tranquilo, no, es un dolor y es real, no es una ficción, es algo que me oprime. Y diría un gran personaje de nuestra historia, Buda, el dolor es inevitable, o sea, no lo puedo evitar, es algo que sucede, algo natural, pero el sufrimiento es opcional. Ahí es donde tenemos que hacer el cambio del clic. No en el dolor siempre va a estar presente, es en el sufrimiento. ¿Cuántos tipos de duelo existen? Voy a hacer una acotación en este momento. Hay expertos que hablan de dos, el natural y el patológico. Hay personas que hablan de 5, de 6. Dentro de la bibliografía que he encontrado, pues yo creo que comulgo mucho con este pensador y puedo decir que hay un dolor latente, es decir, nosotros los mexicanos tenemos una cultura de hablar de la muerte, es más, nos mofamos de la muerte, pero ya cuando hablamos en serio, ya cuando tenemos que plantear una estrategia para poder disminuir el impacto de la muerte, somos muy cobardes, no hablamos, nos da miedo. Es el momento en que tenemos que poner las cosas en orden, porque no sabemos. Entonces es un duelo latente. En cualquier momento podemos perecer. Hay otro duelo que se llama el tardío, que esos son años. Cuando era pequeño yo escuchaba a mis tíos decir, tengo 45 años y yo los veía, qué viejos están, ya se tardaron en partir. El duelo tardío, tarde o temprano va a llegar. A veces inesperadamente, a veces con un intervalo muy fuerte, con un compás de espera muy desgastante. Pero también está el duelo intermedio, de meses o años. Por una enfermedad, por un accidente, hay personas que quedan postradas en su cama por meses o por años y al final llega su fin. El duelo temprano, en semanas o meses. Situaciones que puede generar
una pandemia, puede generar una situación de conflicto bélico o agresión social, pues semanas o meses. También podemos prepararnos, tenemos chance de prepararnos. El duelo agudo ya está cerca, en momentos inesperados. La muerte se acercó sin previo aviso, como es. La muerte no avisa. En cada uno de estos podemos decir que tenemos tiempo para poder dialogar, para poder poner las cosas en orden. Pero hay un duelo que definitivamente existe y es el que nos atormenta en este momento. El duelo anticipado, previo a la muerte. Es ese duelo que tú sabes que si caigo ahí, es muy probable que no salga. Que tiene una repercusión psicológica, social, familiar, una repercusión hasta profesional, porque no hay medio de poder controlar esa situación. Es el que estamos viviendo en este momento. No lo hablamos. Es más, hemos escuchado noticias y no hablamos de él. Nos da miedo. El duelo, de una manera como es, está dentro de una probabilidad y una posibilidad. ¿Qué tan probable es que Andrés, de 7 años, que perdió su cachorro, muera por eso? Muy poco probable o muy posible, no creo. Vamos a ver cómo cada una de las condiciones que marcamos hace un momento, cómo impacta la probabilidad o la posibilidad. En el caso de Andrés, que perdió su perrito, es probable, no podemos decirlo, pero la probabilidad es muy baja, muy mínima, porque perdió su perrito, puede perder la vida. Es muy baja, pero puede ocurrir, pero es muy baja la probabilidad. Gaby, que se separaron sus padres, tendrá que trabajar la separación de sus padres, pero la probabilidad de fallecer por ese hecho también es un poco probable, un poquito más probable que el cachorro, del cachorro de Andrés, pero también sí existe una probabilidad. Marilú, de 23 años, la pérdida del amor de su vida, también se presenta una probabilidad de que ella pueda cometer una situación irreparable. Jorge, la condición de su mamá, el destrozo ante la circunstancia de su mamá con el cáncer, con el tumor cerebral, puede generar una condición también muy fuerte de probabilidad de caer en una depresión tremenda. Samuel, que perdió el trabajo, también puede haber una probabilidad también alta, más alta que Andrés, de 7 años, en perder la vida por haber perdido el trabajo. También es probable. Y lo que sucede con Paco, con mi familiar. Paco, en un momento dado, no es probable, es posible. No podemos decir una probabilidad de las personas que tienen COVID en este momento. Tenemos que hablar de posibilidades, no de probabilidades. Si se dan cuenta, la diferencia entre una situación de desenlace probable y posible es cuestión de tiempo. Todos vamos a llegar probablemente, pero los casos que mencioné, la mayoría son probables, están sustentados en la estadística. Sin embargo, la situación de Paco está sustentada en lo que es posible. Es cuestión de tiempo. La contingencia sanitaria nos ha traído en este momento un virus, COVID-19, que no sabemos nada de él, que los expertos, la gente que es muy inteligente en el área de salud, no se han puesto de acuerdo qué es lo que sucede y cómo actúa este COVID. Sin embargo, hay referencia de que ya el COVID llegó para quedarse, que vamos a mantenernos ahí. Si ustedes analizamos, o todos analizamos, la condicionante de información que hemos tenido desde la aparición en China hasta llegada de México y actualmente, la información ha sido diversa. El gobierno da unas cifras, da una apariencia diferente. No sé, esta situación nos ha generado incertidumbre. No lo sabemos. Íbamos a abrir el 19 de abril, luego el 1 de mayo, luego después el último de mayo. Y ha habido mucha información que nos ha generado mucha incertidumbre. Agréguenle que en cierto momento, en marzo,
Nos dicen, hay esta situación que es incierta, más el aislamiento. ¿Cómo? Por una parte nos dicen que no nos preocupemos, importa, enciérrense. O sea, es un choque y el aislamiento también nos hizo perder cosas, contactos, actividades y nos recluimos en un lugar sin conocimiento. ¿Qué está pasando? Agréguenle a esto, ¿sí? Que hay una mayor desinformación, hay una mayor desinformación de los medios. Nuestro gobierno no está participando. Tenemos que buscar mecanismos, no hay pruebas. ¿Cómo puedo saber? Hablo y creo que tengo COVID. A ver, habla a los teléfonos que nos dieron para ponernos en contacto. Y resulta que no dice, no, tiene que esperar a que se ponga grave y acudir después a un centro de salud. Y sabiendo que después de esto quedamos hospitalizados y no sabemos qué vaya a pasar. Todo este conjunto de acontecimientos hace que tengamos un duelo anticipado. Estamos constantemente como un carro que arranca y no arranca, y jala y no jala. O sea, una incertidumbre tremenda, pero hay una señal. Si estás hospitalizado, vete preparando y ve preparando a la familia, porque es seguro que tengamos una posible muerte. ¿Es esto lo que nos está generando una ruptura, una fragmentación de nuestra familia, de nuestro ser, de nuestros compañeros, de nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de la escuela? No sabemos qué está pasando. Hay reacciones típicas del duelo y estas van a estar sustentadas en los mecanismos de defensa que nuestro propio cuerpo establece para poder controlar y establecer un equilibrio, una homeostasis en nuestra vida, para poder sobrevivir a la pérdida, sobrevivir, no vivir. Es un parchecito, un mecanismo de defensa para poderme sobreponer, pero muchas veces me puedo encerrar en ese parchecito y perder la realidad. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Los expertos en ello hablan de 8, de 5, de 6. Yo marco 8 nada más. ¿Cuáles son? Bueno, la negación. Pasa algo y lo niego. No puede ser que me haya pasado. Lo niego, no lo concibo en mí o en mi familia o en mis seres queridos. Segunda, represión. Lo hundo. No quiero saber eso. Me aíslo, me desconecto. Lo peor que puedo hacer es desconectarme. El siguiente, hay fijaciones. No doy crédito y por lo tanto me fijo en una idea de que sí va a salir adelante sin pasar, sin suceder nada. Hay una fijación. A esto también hay una racionalización, razono, peco en razonarlo, me siento frío, no me siento empático con las demás frío. Pasa el punto. Es una manera de protegerme. Otra, aislamiento, me aíslo. Me separo de mis familiares, de mi sociedad y no hago nada. Hay regresión, una regresión de una etapa anterior. Me quiero sentir protegido por esa persona, si fue mi padre, mi madre o mi hermano mayor, o mi esposa o mi esposo. Una regresión a una etapa anterior para poder huir de esa situación. Somatización. Puedo somatizar hasta el grado de perder la misma vida por cáncer. O identificación. No está de más sentirme el sustituto de esa persona, fungir por su rol, me identifico. Todos estos mecanismos sirven para poder sobrevivir, pero tengo que brincar, tengo que establecer un proceso de mejora, un proceso de sanación. ¿Qué nos genera el duelo? El duelo nos genera una fragmentación y es ahí donde vamos a comenzar a trabajar en las sugerencias. Está fragmentada mi persona. ¿En qué sentido? Bueno, hay un cansancio emocional. Marzo, abril, mayo, junio, ¿cuántos meses más? Hablan que en septiembre, julio, agosto, septiembre, 6 meses, medio año. Hay un cansancio emocional ya todo en la población. Además, hay algo que está sucediendo muy frecuentemente, despersonalización. Estoy teniendo una falta de ubicarme, de ser quien soy. Pierdo
mi personalidad, me siento que vuelo, que no soy la persona con la que se ve en el espejo. Y evidentemente hay una falta de autorrealización. No me llena nada, no me satisface. Me levanto y soy autómata. Ya no hay más. Hago lo mismo sin tratar de encontrarle sabor a la vida. Esto es lo que genera un duelo. ¿Cuál es el proceso que debe de seguir la persona para lograr la sanación de los duelos? Es un proceso, no es una enfermedad el duelo, el duelo es una serie de síntomas que me permiten desubicarme como persona. Entonces tengo que establecer un proceso dinámico, constante, no es lineal. Es un proceso que me va a ir estableciendo mi psique, mi pensamiento, mi alma, mi conducta. Me voy a apoyar en Elizabeth Kubler-Ross, que marca cinco etapas del duelo, del proceso de duelo. Voy a graficarlo de esta manera. Esto, de esta línea roja, está marcado por el nivel de energía productiva y el tiempo. Si se dan cuenta, dos combinaciones. ¿Qué energía estoy utilizando para presentar una etapa y el tiempo que dura? Es variante, es variado. No podemos decir que todos podemos tener al mismo tiempo la misma energía. Va a depender de la cercanía de la persona, de la situación que representaba la persona, el apego, las circunstancias por las cuales perdió la vida, el acercamiento, la despedida, todos una serie de factores va a estar aquí metido. La primera, que es la negación. Lo primero que nos viene a la cabeza y la sensación que tenemos es sorpresa, miedo. Ese miedo que ya habíamos marcado o nos hace huir, nos hace pelear o nos paraliza. La negación es ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familiar si era tan bueno, si era tan buena? ¿Por qué nos pasa esto si somos una familia bien? La negación es una descarga de energía productiva del 100% más. La segunda etapa es la ira. Es esa emoción representada en la cólera, la indignación, el resentimiento, y que puede ser también resentimiento hacia uno que lo siente, o hacia la persona que se fue. ¿Por qué se fue? No era su momento. ¿Por qué me dejó? Cólera, ¿contra quién? Hasta puede ser por al cuerpo de salud, a los médicos, enfermedades, como ejemplo que hemos tenido. La indignación o el resentimiento hacia el sistema de salud. Otro aspecto es la negociación. Comenzamos a intercambiar, si me porto bien, si doy, ahora me voy a ofrecer, voy a apoyar, pero quiero que esté mi familiar. Y hay incertidumbre porque no es una cuestión de negociación, hay un desconcierto. Es que estoy dando y no hay resultado, no regresa esa persona. Por lo tanto, existe la gran posibilidad que después de esto venga la depresión. Una fase profunda de tristeza, aberración, frustración, nostalgia, lo extraño. Es cuando valoramos su presencia. Es cuando nos sentimos que era muy importante esa persona en nuestra vida. Y siempre sucede lo mismo. Nunca valoramos lo que tenemos hasta que hoy, cuando lo tenemos perdido. Y la última, que es la que tenemos que tener como meta, la aceptación. Hay confianza, hay tranquilidad, no hay olvido, sino ya sabemos manejar ese sentimiento. Nos da confianza y tranquilidad para continuar nuestra vida. Si se dan cuenta, es un proceso que podemos estar brincando de un lugar a otro. Tenemos que comenzar a trabajar con ello. La pregunta sería aquí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer con este comportamiento tan disperso, tan fuerte, que requiere mucha energía? Bien, lo que tengo que hacer es agilizar el proceso del duelo, es decir, acortar lo más posible, ayudar que nuestros familiares lo acorten, ayudar a que nuestra persona que lo estaba viviendo lo acorte. ¿Cómo? Yo lo marco con 3 A's. Primero, atención. Tengo que poner atención a la persona que tiene el duelo, familiar, amigo, conocido, formar una red de atención. No estás solo, estoy contigo. Segundo, apoyo. Apoyo para poder confrontar a la persona
con sus valores y sus capacidades. Y la última, acompañamiento, acompañarlo, al grado de que ese apoyo lo logre siendo responsable. ¿A qué me refiero con esas 3A? Bueno, la atención es asistir, estar presente, no dejar. Es muy cansado para la persona que da asistencia, pero podemos formar algunas redes de asistencia, de apoyo, por estos medios, por vías telefónicas, por recados, por presencia virtual. El siguiente, el apoyo. El apoyo es en un momento confrontar a la persona que es momento ya de comenzar a despegar, de no victimizarse, que ya es hora de salir adelante, que saque la casta. No podemos permitir que siga sintiéndose débil, inferior. Esto no va a pasar más que lo fortalezca. Y la última, acompañamiento. Generar en estas personas, generarme en mí la responsabilidad de mis propios actos, que voy a estar acompañando a esta persona para que tome sus decisiones. No las va a tomar por mí, las tiene que tomar por ella. 3 acciones, que esas 3 acciones lo veremos en esa segunda parte. Vamos a enfocar atención, apoyo y acompañamiento. Vamos a aclarar que la atención es preguntarnos el por qué, el apoyo es para qué y el acompañamiento es aprendí. En forma general, hemos hablado del duelo. Yo espero que esta cápsula les sea de utilidad. Quiero dejarles este pensamiento para que dejemos pie a la siguiente cápsula, que dice así: la gran tragedia de la vida no es la muerte, es lo que dejamos morir en nuestro interior mientras estamos vivos. Mientras tengamos vida, mientras estemos aquí, tenemos oportunidad de salir adelante. El duelo no es una enfermedad, es un proceso que tiene, es un mecanismo de defensa que tiene el organismo para sustituir toda esa pérdida. Y lo que es la pérdida de la vida humana es una etapa que tenemos que cubrir todos. Tarde o temprano tenemos que llegar. Es algo natural. Nos cuesta trabajo aceptarlo. Nos cuesta lágrimas, nos cuesta rencores, nos cuesta coraje, pero así es la vida. La pérdida de vida de un familiar es una etapa que también tenemos que perseguir. Y entre más conscientes estemos de esto, será menos dolorosa la partida, porque todos vamos a partir. Bien, compañeros, amigos, conocidos, familiares, si les gustó esta cápsula, denme un like, suscríbanse por favor, coméntenla, mándenla por si ustedes consideran que pueda servir. Y no olviden por favor de darme un like. Espero que les guste y nos estaremos viendo hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.